Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Rosibel Cruz. Soy docente titular del Departamento de Salud Pública y en esta ocasión vamos a hacer un resumen acerca de los lineamientos técnicos para la atención integral a las personas con COVID. El documento lo tienen ustedes subidos en el aula virtual, del cual ustedes pueden hacer lectura, ¿verdad? De todo el documento. Aquí lo que vamos a hacer es enfocar algunos temas muy específicos para que ustedes puedan hacer ese repaso. También tienen un examen, ¿verdad? Que es como un cuestionario con preguntas, con 25 preguntas, donde ustedes pueden ir, ¿verdad? Midiendo el grado de conocimiento que han adquirido con este tema. Este es el documento que se les ha subido, ¿verdad? Que es la tercera edición que se sacó en el 2022. Dentro de las generalidades que vamos a ver, tenemos los antecedentes, la cadena de transmisión, vamos a hablar sobre la epidemiología, cuadro clínico, el abordaje en pacientes adultos y niños y las consideraciones generales que se pueden tener con este tema. Vean ustedes que aquí es a manera de antecedentes, ¿verdad? Ustedes recordarán que por ahí, por el año diciembre de 2019, enero de 2020, pues se dio toda esta enfermedad que salió emergente, ¿verdad? De todo que se dio a nivel mundial, ¿verdad? Y nosotros tenemos básicamente ahí toda una cadena de sucesos que se dieron a partir de esta fecha. Es importante mencionar que los coronavirus son un grupo de virus ARN altamente diversos de la familia Coronaviridae que se dividen en cuatro géneros. Estos son los alfa, los beta, los gamas y delta. Y estos causan enfermedades que van desde casos leves a casos graves tanto en humanos como en animales. También existen coronavirus humanos endémicos, como en el caso del alfa coronavirus, y los beta coronavirus, que pueden causar enfermedades de tipo influenza o neumonía en humanos. Sin embargo, dos coronavirus zoonóticos que causan enfermedades graves en humanos han emergido. En este caso ha sido el coronavirus del síndrome respiratorio agudo o SARS-CoV en 2002 y 2003 y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS-CoV. En enero de 2020, como ustedes pueden ver aquí, el agente etiológico responsable de un grupo de causas de neumonía que se dio en Wuhan, China, fue identificado como un nuevo beta coronavirus del 2019 nCoV, que era distinto al SARS-CoV y al MERS-CoV. Entonces, entonces ahora pues le llamamos el SARS-CoV-2. Entonces, vean ustedes que a partir de China se dio la alerta de la OMS, ¿verdad? Y por enero, febrero, en este caso en nuestro país, ¿verdad? Fue ahí por febrero que se dio ya la alerta desde que todos se quedaran en casa y se dieron toda una serie de medidas, ¿verdad? Para proteger a la población. Y es así como en todos los países, ¿verdad? A nivel mundial, así como se fue extendiendo desde China hacia otros continentes, ¿verdad? Y así es como nosotros también, pues, fuimos parte de los países que también adquirieron esa enfermedad. Entonces, esto es la cadena de eventos que se dio a nivel mundial acerca de esto. No me voy a extender mucho en esta parte, solo para conocimiento de cómo fue el proceso, ¿verdad? De propagación de esta enfermedad. Esta es de parte de las infografías que surgieron de parte de la OPS, ¿verdad? Donde hacíamos en general, ¿verdad? Conocer acerca de qué era la enfermedad por coronavirus 2019, que es una enfermedad respiratoria que es nueva, que se identificó por primera vez en Wuhan, China, y que actualmente la propagación es de persona a persona. Los síntomas más comunes, ¿verdad? El goteo nasal, la tos, el dolor de garganta, parecidos a una gripe. Y en los casos graves, fiebre alta, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda. Los síntomas podrían aparecer entre 1 a 12 días después de la exposición al virus. Y aquí veíamos que personas que estaban mayormente en riesgo eran las personas adultas mayores de 60 años y personas con enfermedades ya preexistentes o inmunocomprometidas, ¿verdad? Entonces hablábamos personas diabéticas, hipertensas, con cardiopatías, personas con VIH. Esto se transmite de persona a persona, de la persona infectada a una persona cercana, es altamente transmisible, ¿verdad? Y se transmite a través de toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas, y luego nosotros tocamos esas mismas superficies y ahí es y ahí es la manera en cómo nos contaminamos. Eh, Esto es para que ustedes vean un poco acerca em, perdón, esta es una enfermedad progresiva, ¿verdad? Que va desde lo leve, ¿verdad? Que puede ir hasta casos, hasta complicarse,
¿verdad? Y estas son las fases de la gravedad, ¿verdad? Por SARS-CoV-2. En este caso, el estadio 1, que es una infección más temprana, en la parte clínica ustedes lo pueden identificar como síntomas constitucionales leves, por ejemplo, anosmia, fiebre, tos seca, diarrea. Y si hacemos análisis clínico, vamos a encontrar linfopenia, aumento leve de DHL y aumento del dímero D. Pero ya vamos a ver, pasando el tiempo, ¿verdad? Podemos encontrar el estadio 2, que ya vamos a ver más compromiso pulmonar y podemos encontrar la fase 2A y la fase 2B. En esta fase vamos a encontrar más que todo falta de aire, ¿verdad? La dificultad para respirar. Se siente como que tiene usted una impresión en el pecho, algo que lo está oprimiendo y que no lo deja respirar. Aquí la saturación de oxígeno es baja, la radiografía de tórax puede estar anormal y aquí hay un aumento del dímero D, del DHL y las transaminasas. Ya cuando llegamos al estadio 3, que es una fase hiperinflamatoria, hay una respuesta inflamatoria en toda esta fase, ya encontramos sepsis, lesión renal, aguda, insuficiencia cardíaca congestiva. Y ya en los análisis de laboratorio podemos encontrar el aumento de la ferritina, del dímero D, la proteína C reactiva, DHL, troponina, creatinina y tiempos de coagulación eh, ampliados, ¿verdad? Es importante reconocer la cadena de transmisión. eh, Porque de esta manera nosotros podemos tomar acciones en cada nivel de la cadena de transmisión para interrumpirla, ¿verdad? Esto es muy importante. Ver que el agente causal, ¿verdad? Es un agente de virus RNA de la familia Coronaviridae del género beta coronavirus. Aquí en este caso el reservorio que inicialmente fue en animales, ¿verdad? Y posteriormente en seres humanos. La puerta de salida es a través del nariz y la boca, lo que habíamos ya mencionado, ¿verdad? A través del estornudo, de las secreciones, ¿verdad? A través de hablar, de estornudar, ¿verdad? De toser, de las secreciones nasales. El vehículo de transmisión, ¿verdad? Son las células del tejido respiratorio y la vía de transmisión son las mismas secreciones del tracto respiratorio. En cuanto al modo de transmisión o mecanismo de transmisión, vemos que tenemos dos, que puede ser directo e indirecto. Directo a través de persona a persona, como la saliva, a través de las gotas de saliva, los núcleos de gotas o procedimientos generadores de aerosoles a través del aspirado bronquial, broncoscopía, intubación endotraqueal, ventilación manual o reanimación cardiopulmonar. Ya ustedes recordarán las personas que tenían contacto, que hacían pruebas de laboratorio o la prueba de PCR, se tenían que poner un traje, ¿verdad? Completo para sellado, para evitar ese contacto directo de persona a persona. O el indirecto, que puede ser a través de fomites contaminados, por ejemplo, insumos de uso personal y otro. Entonces, una de las medidas era de que no se permitía compartir utensilios de cocina, por ejemplo. Teníamos que aislarnos, ¿verdad? De la familia y teníamos que no compartir ningún utensilio personal ni tampoco dentro de la casa. Entonces, para evitar que eso se diera, ¿verdad? La transmisión a través de fomites y a través de objetos que nosotros utilizábamos. El órgano blanco inicialmente eran los pulmones. Aquí trae la puerta de entrada para la otra persona, es a través siempre de la nariz y la boca, a toda la población, siendo el órgano blanco el sistema respiratorio, y posteriormente pues se hace sistémico. Es importante destacar que el periodo de incubación es de 2 a 7 días, pues se puede dar hasta un rango hasta de 24 días. Sin embargo, el periodo de transmisibilidad, es decir, el periodo en que yo puedo infectar a otra persona, es de 1 a 2 días antes de que inicien los síntomas. Por eso era bien complicado, ¿verdad? Porque la persona no tenía síntomas, pero ya 2 días antes podía estar transmitiendo la enfermedad a otra persona. Entonces, esto se puede dar en mayores de 12 años, ¿verdad? De 1 a 2 días antes del inicio de síntomas en mayores de 12 años y hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. Entonces, una persona podía haberle cesado la fiebre, pero aún así todavía ser transmisible para otras personas. Para evitar la presencia de casos, es importante de romper estos eslabones de esta cadena de transmisión con medidas de prevención y control orientadas a cada uno de los eslabones, de acuerdo a la factibilidad de eliminar tanto las puertas de entrada como puertas de salida. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, en la puerta de salida? Usar mascarilla. Cuando detectábamos una persona que tenía COVID, lo primero, el uso de mascarilla. Si estábamos cerca,
estábamos en el trabajo, por ejemplo, también se usaba la mascarilla para evitar de que tal vez alguna persona que estuviera asintomática pudiera transmitir. Y así sucesivamente en cada una de las cadenas de los eslabones de esta cadena de transmisión podemos hacer medidas preventivas. Las definiciones de caso es importante porque esta es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Entonces ustedes tienen que estar claros cuáles son los conceptos o las definiciones de caso para de esa manera poder reportarlos al Sistema Nacional de Salud. Entonces vamos a considerar un caso sospechoso a aquella persona que presente uno o más de los siguientes síntomas. Con uno de estos ya se conoce como sospechoso. Si presenta fiebre, tos seca, rinorrea, congestión nasal, odinofagia, dificultad respiratoria o diarrea, sin otra etiología que explique completamente esta presentación clínica. Ustedes pueden ir a ver los lineamientos en el anexo 18, donde ahí les da más que todo sistemáticamente, pues la identificación de estos síntomas. También se va a considerar sospechoso a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que no tenga explicación de otra patología y a toda persona de salud, personal de salud que haya estado en atención directa de casos COVID y que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios. Ya para hablar de un caso confirmado, aquí sí ya dependemos de pruebas de laboratorio. Entonces aquí va a ser un caso sospechoso, que ya lo definimos aquí anteriormente, que tenga una prueba PCR para COVID con resultado positivo. Ojo que esta prueba tiene que ser PCR para COVID, ¿verdad? Porque hay otros tipos de pruebas PCR que no son para COVID. Personas con tamizaje respiratorio, que también ustedes pueden ir a ser más enfáticos en el lineamiento, con prueba PCR para COVID con resultado positivo. Entonces, ya cuando hablamos de confirmados, es con pruebas, ¿verdad? Con una prueba PCR. Ya cuando hablamos de un caso de contacto COVID-19, estamos hablando de una persona, sí que no tiene síntomas, pero tiene el antecedente de haber tenido contacto físico con un caso confirmado y que no haya tenido medidas adecuadas de bioseguridad dentro de un periodo de 2 días antes de la fecha de inicio de los síntomas y 7 días después del caso que lo originó. Entonces, esto es para determinar, ¿verdad?, el riesgo de esta persona y poder tomar medidas también de tratamiento y de aislamiento también para otros casos, para evitar más casos. Otra definición importante es el contacto en personal de salud, que esta es una persona del personal de salud que durante su rol directo haya entrado en contacto con un caso confirmado y haya hecho uso inapropiado del equipo de protección personal. Entonces puede ser que se le hayan roto los guantes, puede ser que solamente haya usado mascarilla, una mascarilla simple, ¿verdad? No una N19, en que no haya usado el equipo completo. Entonces esto considera un contacto en personal de salud. El COVID es una enfermedad considerada por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que conocemos como una ESPI, por lo cual es notificación inmediata y obligatoria. Entonces, estos conceptos deben estar claros. Al identificar un caso sospechoso, se debe notificar a este teléfono, al 132 del SEM, que es el Sistema de Emergencias Médico, y además está disponible en horarios hábiles, ¿verdad? Entonces, también para el área de Dirección de Vigilancia Sanitaria. También otros conceptos importantes son las definiciones de caso de vigilancia centinela. Esto es muy importante. La vigilancia centinela implica la recolección de datos de forma sistemática y oportuna, pero esto se hace a través de un número limitado de establecimientos de salud, es decir, no todos lo van a hacer. Ya están establecidos los centros de salud que son de vigilancia centinela. Entonces, también hay que estar claros en estos conceptos, como por ejemplo la enfermedad de tipo influencia, que es todo paciente de cualquier edad con una infección respiratoria aguda que tenga una temperatura mayor o igual a 38 grados, con tos y con aparición en los últimos 10 días. También está otra definición de caso de vigilancia centinela, como es la infección respiratoria aguda grave, que es todo paciente de cualquier edad eh, con infección respiratoria aguda, con historia de fiebre medida mayor o igual a 38 grados y tos, con operación dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización.
Y la otra es la infección respiratoria aguda inusitada, que el paciente para definir este caso tiene que tener al menos uno de los siguientes criterios. Por ejemplo, que haya viajado durante los últimos 7 días previo al inicio de los síntomas por países donde se haya identificado o sea, haya circulación del virus, que haya detección del virus de la influenza u otros virus que normalmente no circulan en humanos y que tenga potencial pandémico. También puede ser una infección respiratoria aguda grave que no responde a tratamientos o que presiente el paciente deterioro, ¿verdad?, de la evolución clínica y que las evaluaciones de laboratorio no sean concluyentes. También puede ser una infección respiratoria aguda grave con resultado de laboratorio no concluyente y que es un profesional de salud que han atendido a un paciente con una infección respiratoria aguda grave. También puede ser una neumonía grave, que es parte de un conglomerado de infecciones respiratorias agudas graves o de neumonía con resultado de laboratorio no concluyente. También puede ser una infección respiratoria aguda o una infección respiratoria aguda grave de un paciente fallecido que no haya tenido antecedentes de condiciones crónicas, en quien los estudios realizados no permitían determinar la causa subyacente de lo que falleció. Entonces, estos conceptos, ¿verdad? Los tenemos que tener pues a la mano para poder hacer vigilancia centinela. La sintomatología, vean ustedes que he marcado más aquí en más grandecito el tema de la fiebre. Aquí lo que he puesto son los porcentajes de casos, ¿verdad?, que presentan con más frecuencia la caso de fiebre. Hasta el 99% de los casos de pacientes con COVID presentan fiebre. Hasta un 82% de personas presentan tos, hasta el 70% fatiga, falta de apetito, ¿verdad? La anorexia, hasta un 84%. La dificultad para respirar es un poco menor, pero todavía un 40% de pacientes lo presentan. La producción de esputo, ¿verdad? O de flema, también hasta un 28-33% de los casos. Y dolor muscular. Es importante mencionar que la sintomatología varía a lo largo de la enfermedad. Se han descrito presentaciones atípicas incluso en adultos mayores y personas con comorbilidades que se pueden haber retrasado la presentación de la fiebre o síntomas respiratorios. Es decir, que puede ser que en estos casos esta sintomatología esté presente en esta cantidad de casos, pero puede ser que en algunos se presente primero uno y después otro, ¿verdad? O incluso durante la progresión de la enfermedad vuelvan a aparecer estos síntomas o aparezcan otros casos. También se han informado casos de pacientes con dolor de cabeza, confusión, rinorrea, dolor de garganta, hemoptisis, vómitos y diarreas, pero estos constituyen menos del 10% de los casos. El curso clínico y gravedad de la enfermedad, hay que tomar en cuenta que algunos pacientes se pueden deteriorar rápidamente una semana después del inicio de la enfermedad, pero digamos que el curso clínico empieza de leve a moderado y aquí pueden ser síntomas leves hasta neumonía leve en un 81% de casos. Luego, cuando progresa a grave, ya vemos casos con disnea, hipoxia, eh, con afectación pulmonar ya en los rayos X. Y cuando ya el paciente ya está crítico, tenemos insuficiencia respiratoria, shock o disfunción del sistema multiorgánico. Acordémonos que habíamos dicho que era multisistémico, ¿verdad? O sistémico, pues al final. Entonces, vean ustedes que la progresión de leve a moderado de leve moderado a grave puede tardar entre 5 a 8 días y de grave a crítico puede pasar hasta de 8 a 12 días. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Porque podemos esperar que los síntomas pueden inicio sea leve, pero todavía hay que seguir monitoreando al paciente para ir viéndolos cómo ha ido progresando con su sintomatología y si ha surgido alguna sintomatología nueva. Inicialmente habíamos hablado de grupos de alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, embarazadas durante el puerperio, niños menores de 5 años, adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos como personas que reciben trasplantes, uso crónico de esteroides, VIH, em, en pacientes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Como cardiopatías, neumopatías, diabetes, enfermedad renal crónica y pacientes con obesidad mórbida. Entonces, ya hablando del abordaje del paciente adulto, al momento de realizar la selección de pacientes, el personal de salud debe aplicar los siguientes criterios de manejo inicial.
Primero, valorar el estado general, medir la temperatura corporal, ¿verdad? Si hay fiebre, más de 38 grados. Hay que medir la tensión arterial y el pulso. Hay que evaluar el patrón respiratorio, si hay signos de insuficiencia respiratoria. Si tenemos a la mano un oxímetro de pulso, pues también utilizarlo. Realizar auscultación pulmonar, evaluando normalidades. Observar el color de la piel y mucosas. Preguntar por posibles contactos familiares o laborales con cuadro gripal. Puede ser que no hayan sido identificados con COVID, pero si tiene gripe, por ejemplo, como gripe común, también podemos solicitar pues esos datos para nosotros pensar en que puede ser un contacto. Investigar factores de riesgo, obesidad, embarazo, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, si está tomando algún medicamento inmunosupresor, ¿verdad? O tiene otras patologías que posiblemente no sean vistas a plena vista, perdón. Y lo de la saturación de oxígeno. También hay que tener consideraciones para el manejo prehospitalario. En este caso, los pacientes deben ser atendidos de acuerdo a la gravedad, tomando en cuenta qué sintomatologías tienen y la definición de caso. Todos los establecimientos de salud deben destinar un área para atender pacientes específicamente para esta patología o sospechosos de esta patología, por lo que ya habíamos mencionado, la alta transmisibilidad. Los pacientes sospechosos de COVID que estén asintomáticos con síntomas leves serán enviados a su domicilio para cumplir aislamiento por 7 días. Se debe orientar al paciente en el cumplimiento del distanciamiento social, las medidas de prevención de COVID, las cuales incluyen, entre otros aspectos, el uso de mascarilla quirúrgica, el higiene de manos frecuentes, ¿verdad? Puede ser con alcohol gel, y la prohibición de contacto con otras personas y actividades al aire libre mientras dure la enfermedad. En el primer nivel de atención se utilizará la hoja de seguimiento de infecciones respiratorias agudas, la cual debe completarse con toda la información de los casos sospechosos. El seguimiento de los pacientes en aislamiento domiciliar se realizará a través de los medios disponibles como vía telefónica primeramente entre otros. En casos de que se requiera visita domiciliar, por ejemplo, si son niños o embarazadas, y aquellos que se requieran evaluación complicaciones, hay que recordar que siempre hay que usar el equipo de protección personal. Eh, para el tratamiento en casa, ¿verdad? Ahí se usa como una kit de medicamentos que se utiliza para tratar en casa. Por ejemplo, el molnupiravir, la ivermectina, aspirina, el paracetamol, la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Entonces, vean ustedes ahí los efectos que cada uno tiene. Por ejemplo, el molnupiravir, que es un antiviral y que lo que hace es que implica la replicación del virus, y la ivermectina, que nos ayuda a reducir la carga del virus que ya existe. ¿Verdad? Entonces, la aspirina, un antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, el paracetamol para disminuir la fiebre y el dolor, la vitamina C que nos va a ayudar, ¿verdad?, al efecto antioxidante para mejorar las defensas, igual que el zinc y la vitamina C. Aquí están las dosis, que ustedes las pueden revisar más detenidamente. Pero hay que tomar en cuenta que el molnupiravir se incluirá solamente en el tratamiento de pacientes que tengan prueba de antígeno o PCR para COVID positiva. Y en caso de la ivermectina, se va a utilizar solamente en aquellos casos en el tratamiento de pacientes que estén catalogados como sospecha de COVID. Ojo con estas excepciones del molnupiravir y la de ivermectina. De estos dos medicamentos tenemos contraindicaciones. El molnupiravir no lo vamos a usar en mujeres embarazadas, ni en mujeres que estén lactando, ni con sospecha de embarazo, ni pacientes menores de 18 años, ni pacientes con deterioro hepático severo, ni con daño renal severo. Y la ivermectina no debe ser utilizado tampoco en embarazo, en madres lactantes o con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la ivermectina. El abordaje en pacientes pediátricos, el hallazgo más importante de algunos análisis científicos es la clara evidencia de que los niños son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, pero con frecuencia ellos no tienen una enfermedad notable. Entonces eso aumenta la posibilidad de que los niños sean transmisores del virus, por lo cual se deben establecer medidas de salud pública también en estos casos. La sintomatología es muy parecida. Vean ustedes que hay fiebre. En este caso, los niños es más dolor de garganta.
Aquí tenemos dos, lo puse dos veces, pero dolor de garganta, tos, hay secreción nasal, hay dolor de articulaciones y también de musculares. Y aquí en los niños pues ya se presentan síntomas gastrointestinales. Entonces, ojo con la sintomatología porque también tenemos que asegurarnos de tener un buen balance hídrico, ¿verdad? Y cubrir toda esta parte de la hidratación por todas estas sintomatologías que se dan. Y dependiendo de la edad del niño, también así tenemos pues los signos de alarma. Los criterios de evaluación en pediatría, tenemos que tomar en cuenta el estado general, especialmente el estado de conciencia. Evaluar el estado de hidratación, lo que les había mencionado, ¿verdad? Los niños acuérdense de que tienen vómitos, tienen diarreas, tienen fiebre, tienen mayor pérdida de líquidos y por ende tenemos que asegurarnos que estén bien hidratados. Medir la temperatura corporal para ver determinar si hay fiebre mayor o igual a 38 grados. Hay que contar las respiraciones por minuto, observar si hay aleteo nasal o tiraje subcostal y evaluar la presencia de estridor o sibilancia de estertores crepitantes o subcrepitantes a la auscultación. Hay que observar también el color de la piel y las mucosas para ver si no tiene cianosis, tanto en la boca como también en las miembros inferiores, en los dedos. Preguntar sobre posibles contactos, ¿verdad? Con cuadro gripal y enfermedad, investigar si los niños tienen alguna enfermedad de base. Evaluar la saturación de oxígeno siempre en estos pacientes, ¿verdad? En caso de tener un oxímetro de pulso. Eh, Hay aspectos generales de la atención, de primer nivel de atención en un paciente con COVID, ¿verdad? En este caso, en pacientes pediátricos que sea un caso sospechoso, con síntomas respiratorios leves, pero no tenga dificultad respiratoria y tenga una saturación arriba de 95, ¿verdad? El tratamiento va a ser sintomático. Ya habíamos visto, veas acetaminofén, ¿verdad? El reposo, explicar signos de alarma, el manejo de secreciones, que los niños si tienen rinorrea, ¿verdad? Que siempre se les limpie la nariz y que no la tengan tapada a la hora de querer alimentarse porque posiblemente si el niño tenga tapada la nariz, no puede respirar, no va a querer alimentarse. Tratamiento de los niños y niñas en áreas de aislamiento y no suspender la lactancia materna. Aquí el lugar de atención va a ser enviarlo a un área de aislamiento, colocar mascarilla, llamar al 132 para presentar el caso y coordinar acciones y completar una hoja de transporte pediátrico. En el caso que sea un caso sospechoso, pero sí tenga dificultad respiratoria, hay que evaluar factores de riesgo. Por ejemplo, si el niño está inmunodeprimido, es menor de un año, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica o si es obeso o tiene diabetes. Aquí vamos a evaluar la saturación de oxígeno, evaluar el uso de vía oral o administrar líquidos endovenosos, siempre tratarlo en un área de aislamiento y hay que llevar un control de los signos vitales. Siempre colocar mascarilla y hacer todo lo de la atención que también se hizo en los casos sospechosos leves. En este caso hay que vigilar más que todos los signos de compromiso respiratorio y que la saturación no baje. Y hay que controlar, pues, si tiene alguna comorbilidad, pues controlar su comorbilidad. Otras consideraciones ya de manera general, ¿verdad? De todos los casos de COVID, es que el personal de salud debe conocer el funcionamiento de la red, es decir, a dónde, a quién debo hacer, con quién debo hacer vigilancia, a quién debo notificar el caso, a quién debo informar de este caso para que le dé seguimiento, ¿verdad? Cómo se debe hacer, cómo funciona toda la red de salud para atender a este paciente con COVID. ¿Cuáles son los mecanismos de traslado que se tienen, la referencia, el retorno, interconsultas, etcétera? Hay que identificar áreas para realizar actividades propuestas, como por ejemplo la recepción de pacientes y triage, la sala de aislamiento donde van a estar estos pacientes, cómo van a ser los consultorios, ¿verdad? Para la atención de los niños, ¿verdad? De los adultos, cuáles van a ser las rutas alternas de entrega de medicamentos, de pruebas de laboratorio, porque no pueden irse, ¿verdad? A la misma ruta que los pacientes de enfermedades comunes, sino que tiene que haber una ruta alterna específicamente para estos casos. Área para otras atenciones, también para otras atenciones. El personal de salud debe conocer la ruta diferenciada para atender a estos pacientes para evitar una circulación innecesaria de personas. Hay que señalizar con carteles para organizar la atención, contemplando la diversidad funcional tanto por discapacidad para hacer adecuaciones requeridas, informar sobre el lavado de manos, etiqueta de la tos, ¿verdad? Que no se deben cubrir la boca, el uso de mascarilla de preferencia,
o si no, pues cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo. Y durante la atención se debe mantener el distanciamiento, con excepción del examen físico, pero siempre usando el equipo de protección personal y desecharlo de manera oportuna con cada paciente que vemos, ¿verdad? Uso de alcohol gel, también cuando cada vez que vamos a tocar a un paciente nuevo. Y bien, esto era a manera de resumen, ¿verdad? Que les traía acerca de estos lineamientos. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribirme en el foro de consultas que hay sobre este tema en el aula virtual. Ha sido un gusto y de mi parte, pues les deseo éxitos en sus evaluaciones y éxitos a lo largo de su carrera.